Como ustedes saben, esta clase la dedicaremos al estudio de algunos aspectos básicos en el análisis del cuento Al final llega el cuervo de Italo Calvino. Los aspectos que vamos a analizar dentro de este texto son la trama, la historia, el tema, la tematización y los personajes. Así que comenzaremos dando los conceptos. Dentro de una narración, a la historia se le define como la organización de los acontecimientos en sentido lineal, o sea, del principio al medio y al fin. La trama, en cambio, es el orden en que el narrador nos presenta los acontecimientos, es decir, el orden que el narrador elige para contar su historia. En el texto que nos ocupa, la historia y la trama coinciden, pues el narrador presenta los hechos de manera lineal, siguiendo un orden lógico y causal en el tiempo. Un grupo de campesinos armados sale a enfrentarse a soldados extranjeros. Antes de partir, se les une un muchacho dotado de excelente puntería. El jefe, que había prohibido a sus hombres hacer detonaciones, desarma al muchacho por desobedecer la orden. Por la noche, el grupo de hombres llegaba a acampar a una cabaña de pastores. Al otro día, el muchacho se despierta temprano, toma un fusil y va a buscar nuevos blancos. Encuentra a un grupo de soldados y empieza a disparar. Con el ruido, los campesinos despiertan y van a ayudar al muchacho. El chico persigue y acorrala a un soldado. Un cuervo se presenta en la escena anunciando la muerte. El muchacho finalmente le atina al pecho del soldado cuando éste señalaba al cuervo. Un buen ejercicio para ustedes sería que después de leer algún cuento o novela o ver alguna película, intenten comentar los acontecimientos narrados, siempre que ordenen de diferente manera los hechos. Siempre que no lo cuenten de principio a fin, estarán contando una trama. En caso de que lo ordenen como lógicamente ocurrieron los acontecimientos, es decir, uno tras otro en el tiempo, estarán contando la historia. Las mismas lecturas obligatorias incluidas en su guía podrán ser objeto de sus ejercicios posteriores. Definamos ahora dos conceptos más: tema y tematización. El tema lo vamos a definir como la idea central del texto literario, el problema básico al que se enfrenta un personaje. La tematización se refiere a la serie de subtemas que aparecen en una historia o relato. A lo largo del cuento, Al final llega el cuervo, se van desarrollando varios temas que podemos identificar recordando los acontecimientos que se van relatando en diferentes párrafos de nuestro texto. El tema principal de nuestro cuento es la guerra. Esta aparece tematizada como prohibición. Estaba prohibido disparar, se lo dijeron. Eran lugares que debían recorrer en silencio y los cartuchos eran para la guerra. El otro tema que apuntala nuestra idea central, es decir, la guerra, aparece con la violencia. Oyó el grito del hombre herido, ráfagas de metralleta y disparos aislados que pasaban zumbando por encima de su cabeza. Frente a la guerra viene el hacer presente a los personajes. Recordemos que el cuento pertenece al neorrealismo y esta corriente buscaba destacar el modo de vida provincial. Esto explica nuestro siguiente subtema, la superstición. Tal vez el que va a morir ve pasar a todos los pájaros y cuando ve al cuervo quiere decir que sonó su hora.
guerra también da pie al tema del absurdo. Acertar sobre un blanco fijo era fácil, pero si él se movía con rapidez, presentaría un blanco más difícil y podría escaparse. Aparece también el terror frente a la muerte. El soldado se secó el sudor del cuello. El soldado tragaba saliva. El soldado sintió que la boca le sabía a cobre. A encontrar el tema que desarrolla el cuento, nos ayuda la distinción de los personajes, pues como ya dijimos, el tema es el principal problema al que se enfrentan él o los personajes. Veamos. Una definición de personajes es la que nos dice que ellos son los seres humanos ficticios que aparecen y participan en toda obra narrativa. Una clasificación de los diferentes tipos de personajes nos dice que estos se dividen en Personaje protagonista, personaje antagonista, personaje ausente, personaje principal, personaje secundario personaje de marco. y personaje colectivo. De acuerdo a esta clasificación, el protagonista es la persona que realiza los hechos más importantes y determina la conducta de los demás personajes. En torno a él gira toda la historia. El antagonista es el oponente del protagonista. Con su actuación, obstaculiza las acciones del protagonista, pero al mismo tiempo le proporciona oportunidades para destacar. Personaje ausente es aquel que se encuentra en la mente de los demás participantes. Se hace alusión a él y puede ser importante, pero no aparece. El personaje principal tiene una actuación relevante, pero depende totalmente del protagonista. Personaje secundario es quien ayuda a caracterizar al protagonista y al personaje principal, pero no tiene participación destacada en la acción narrativa. El personaje de marco tiene la misión de formar el ambiente, caracteriza los espacios, son equivalentes a los extras en el cine. El personaje colectivo se da cuando un grupo de personas o una clase social actúa como un solo individuo, con las mismas características y con los mismos propósitos y actitudes. Ahora que ya conocemos los diferentes tipos de personajes, vamos a identificar a cada uno de los que participan en el cuento. Al final llega el cuervo. ¿Vemos? Los personajes que aparecen son los hombres armados, el muchacho, el jefe, los soldados alemanes, el soldado que muere. El muchacho montañés es el eje central del relato. En torno a él se van organizando las acciones. El jefe del grupo es el personaje principal, pues mueve a otros personajes y es quien permite que el muchacho se una a ellos. Personajes antagonistas son los soldados extranjeros. Los conocemos porque se mencionan algunas características de su uniforme. Son alemanes. También el soldado que muere es un antagonista, pues se convierte en el blanco del muchacho protagonista. Resumiendo, tendríamos que el protagonista es el muchacho montañés, el antagonista el soldado que muere y los soldados alemanes. Personaje principal el jefe, secundarios son los hombres armados y los soldados alemanes. Nos hemos dado cuenta que el principal problema al que se enfrentan tanto el protagonista como los otros personajes es la guerra, de tal modo que la guerra es el tema del cuento. Al final llega el cuervo. Esperamos haberles motivado a que apliquen estos nuevos conceptos en otras lecturas que hagan, para que en ellas distingan los diferentes tipos de personajes que hay, los temas, los subtemas, la trama y la historia. Nos vemos en la siguiente clase.